leer. Lejos de avergonzarme y de burlarme, como en muchos casos yo lo he visto, me dio tristeza y lloré, porque decía, dentro de su ignorancia y su discreción, ella nos exigía a los 5 hijos para que pudiésemos ser gente de bien y gente preparada. Yo recuerdo que tenían un pizarrón, no sé cuántos de aquí lo recuerdan, que tenían un pizarrón grande en ese entonces y nos ponían a las tablas. Por cada tabla equivocada era un mazapanazo, un coscorrón. Si no leía bien el periódico que teníamos que leerle a mi papá y a mi mamá cada 8 días, los sábados que descansaba, era llamarnos la atención. Pero yo pensaba que mi mamá sí sabía leer y escribir, y no era esto. Entonces yo iba entendiendo a través del tiempo que la madre, a través de que van creciendo los hijos, aprende a manejar la distancia con los mismos. Sabe de qué forma y por dónde hablar y dirigirse a ellos, por los cuales se tienen que bendecir de una manera especial. Yo recuerdo que en este tiempo le pedía mucho a Dios que tuviera tiempo mi mamá para aprender a leer y escribir. No se dio, pero yo se lo pedía mucho a Dios. Tristemente he visto casos donde los hijos hacen escarnio, se burlan de la mamá por la ignorancia, porque pronuncian mal las palabras, quizás porque no se saben dirigir hacia la gente, sin saber que eso es una deshonra hacia los padres. ¿Qué pasaba en la antigüedad para con los padres? Dice aquí que por igual forma se tienen que honrar a los padres. Acompáñame al libro de Deuteronomio, al mismo capítulo, estamos en Éxodo, Éxodo 21, porque vamos a ver Deuteronomio también 21, pero antes, Éxodo 21, versículo 17. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, había leyes específicas, radicales si tú quieres, pero hablaba de la importancia para que el hijo pudiera crecer en instrucción de Dios, pero en el temor a Dios y a los padres con una reverencia especial. Si algo podemos encontrar de la ley es que era clara y tácita para que el hijo o la hija pudiera entender que en todo y por todo se tienen que honrar a los padres. Algo que ahorita se está careciendo, donde vemos que hay hijos que le ponen apodos a las mamás, al papá, hijos que no le dan el lugar a la mamá con los amigos, permiten que sea insultada y eso le ofende, es abominable para Dios. Dice el versículo 17, capítulo 21, ya lo tienes de Éxodo. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. ¿Cómo es que se podían abocar la gente de ese entonces para poder buscar que el hijo y la hija tuvieran cuidado hasta cómo expresarse con los padres? Era tan importante ver que el hijo o la hija ni aún siquiera se pudiese maldecir. Ahora vemos la libertad para poder expresarse. En ese entonces era morir. Ahora se puede maldecir, se puede atacar a los padres. Hay gente que dice la diferencia de los hijos y los padres de tiempo atrás al de ahora empieza por cómo se les dirige a ellos. Ahora ya se les habla de tú y antes se les hablaba de usted. Yo discrepo un poco en esto. Hay hijos que le hablan de usted a los padres y no le respetan, y hay hijos que le hablan de tú a los padres y si hay respeto. No es tanto eso, sino la forma como se puede educar a un hijo o a una hija. He aquí que en este tiempo, aquel que se le encontraba maldiciendo al padre o a la madre, literalmente tenían que morir. Era la instrucción de la ley para que el hijo y la hija lo pudiese acatar. La gran tarea del pueblo judío, como la del pueblo de Dios en esta época, es hacer hombres y mujeres de bien para el mundo. Aquí se viene a mamar una visión de liderazgo, una visión de ir a las naciones, donde tú y yo como padres somos responsables que esos niños que están allá en los salones puedan aprender que están siendo capacitados en lo espiritual, pero en lo moral. Eso lo hacemos nosotros en casa. Nosotros enseñamos de ellos a que realmente puedan entender por qué tan importante es que obedezcan, porque si obedecen en casa van a facilitar para que nuestros maestros en la iglesia no tengan dificultades y puedan obedecer plenamente.
El día de mañana esos niños van a ser obedientes jóvenes y van a ser obedientes adultos. Que de ahí la palabra dice en Proverbios que aquel que no obedezca a su papá, pues va a avergonzar a los padres, va a ser quien avergüence a la madre. ¿Por qué tanto se repite en el libro de Proverbios el que la mamá será avergonzada? Tan simple como que juega un papel importante en el hogar la mamá. Hasta el día de hoy la mayoría de las mamás tienen más horas con los hijos en casa y tiene un poder de influencia tremenda, donde el hijo o la hija va a aprender hasta los modos de la mamá antes que los de papá. A veces los hijos se sienten tan protegidos con la mamá que si llega el papá y quiere corregir, la mamá tiene esa labor de defender al hijo. Cuando es algo injusto, cuando es algo justo, la mamá se hace a un lado para que papá pueda corregir. Pero en la época de Éxodo nos habla de una situación donde dice aquí que aquel que maldijere, los hijos, ¿qué pasaría? Morirían. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 21, ahora sí, 21, versículo 18. Si lo tienes me dices amén. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, ¿y qué? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, ¿y qué? Temerá. Hay papás que quizás escuchando este texto podrían decir: Dios es injusto, Dios como que se pasa de la raya. Hay papás que pueden decir: es algo tan delicado, pero mi hijo se está acabando, se está perdiendo en el vicio. ¿Qué tan importante podemos ver la enseñanza de estos textos, donde Dios da la oportunidad en esta época de gracia y hay bendición y amor, donde Dios da una oportunidad al hijo rebelde? Vamos a ver que la verdadera madre es aquella que va a proveer lo mejor para el hijo. Se va a ocupar de que el hijo se prepare en lo académico, en lo intelectual, así mismo como en lo espiritual. Y me da pena decirte esto, y no sé si me están viendo mis hermanos, aquí está mi hijo, pero lo he predicado en la iglesia. Pero cuando yo conocí del Evangelio, empezaban a discipularme en el año de 1987. La primera que pegó en el grito en el cielo y en la casa fue mi madre. Y mi mamá lo primero que me dijo: ¿por qué eres capaz de cambiar de religión? Yo le decía a mi mamá: es que yo nunca he estado en una religión. Si yo era el que asistía a la iglesia católica era para fiestas, porque de ahí yo me iba a bailar y a emborracharme. Pero no es una religión para mí, mamá. Tú estás loco, te están lavando el cerebro y vas a tener tus consecuencias. Pensaba que esto iba a ser pasajero. Pasa el tiempo y yo me meto más en el conocimiento de la palabra, asisto ya a una iglesia, mis padres van a visitarme a escondidas para ver dónde me metía y qué escuchaba yo, pensando que era un lugar donde engañaban a la gente. Me dice el pastor: aquí estuvieron tus papás, estaban viendo qué es lo que se estaba haciendo aquí y no platicaron con usted. No, nada más se salieron, me preguntaron dónde estaba su hijo, le dije que tú estabas aquí escuchando el mensaje de Dios. Llego yo a la casa, platico con mi madre y lo que más me sorprende es que escucho claramente: prefiero que te mueras de borracho en una cantina antes que cambies de religión.